Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, diga hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, diga en muchas ocasiones. Y diga, y de muchas formas. Junte todos esos verbos. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras. Y de muchas maneras. A los padres por los profetas, el verso 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Quiero hablarte en esta noche acerca de un tema que para mí es importante que lo tomemos en cuenta, y es en relación a saber escuchar la voz de Dios. Estoy dándome cuenta que de acuerdo cómo ha ido evolucionando las dispensaciones o los tiempos, también Dios ha ido buscando las formas de hablarnos a nosotros. El pasaje que acabamos de leer dice que Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras. Fíjese qué interesante. Dios no es un Dios estancado. Dios no es un Dios rutinario. Dios no es un Dios que se rutiniza o que mantiene un método y que se oxida en su forma de trato con el hombre. No, Dios es un Dios que constantemente está buscando la manera de hablarle a usted y a mí. ¿Sabe qué me doy cuenta yo? Que posiblemente muchos métodos y las formas que Dios empleó, mucha gente y muchas generaciones no le entendieron ni le escucharon. Pero entonces Dios busca la forma. Y Dios dice: no me entiendes de esta forma, te voy a hablar de esta manera. Y así ha venido Dios a través de toda la historia. Y a través de todas las civilizaciones. La intencionalidad de Dios siempre ha sido hablar con el hombre. Y eso es algo extraordinario, que Dios siempre ha estado buscando hablarte. Posiblemente algunas personas tal vez dirán que Dios ya no les habla. Y algunas personas tienen la idea o la pregunta: ¿por qué Dios ya no nos habla como le habló, por ejemplo, a Moisés en una zarza ardiente en el desierto? Hay personas que se hacen esas preguntas y dicen: ¿por qué será que Dios ya no se le aparece a la gente como se le aparecía antes? O como los relatos de la Biblia, por ejemplo. O como Dios le habló a Abraham, que no dice cómo fue que Dios le habló, pero sí está el relato claro de que él escuchó una voz. Y las personas se preguntan: ¿por qué será que Dios ya no le habla a las personas de la misma manera como le habló a aquellos? Y algunos dicen: yo quisiera tener una experiencia, porque el deseo muchas veces que esté en la mente y en el corazón de la gente es tener una experiencia mística. Hubo un hombre que me decía a mí: mire, el día que el Señor me hable en sueños a mí, ese día yo voy a aceptar a Cristo y voy a ir a la iglesia. Imagínate. Otras personas dicen: el día que Él se me revele, el día que yo escuche. Pero la verdad es que, ¿será que Dios ya no le habla a las personas como les hablaba a los hombres de antes? Dios ha seguido hablando. Diga conmigo: Dios sí ha seguido hablando. Lo que sucede es que tal vez no le has escuchado. O sea, Dios nunca ha dejado de hablarte. Lo que sucede es que tal vez no le has estado escuchando,
Porque estamos esperando que nos hable con un método que Él ya no usa. ¿Entiende? Tal vez tú estás esperando que Él te hable mediante una forma que Dios ya no utiliza para hablar. Entonces tú estás esperando que Dios te hable de una forma que Él ya descartó, que ya no está vigente. Entonces tú puedes equivocarte esperando oír la voz de Dios de la manera equivocada. Eso es como que usted esté esperando un fax. Ya prácticamente eso ya no está vigente. Hoy está el correo electrónico, ¿cierto? Y ya está quedando en desuso. Usted ve cómo los sistemas van evolucionando. Los sistemas políticos evolucionan. Los sistemas económicos evolucionan. Todo lo que es un sistema se envejece y cada 10 años. Por eso es que la tecnología continuamente está sacando un nuevo diseño de un celular, por ejemplo. Usted ve cómo los aparatos móviles electrónicos traen una, ¿cómo se llama eso, Enzo? Traen una función, no es la palabra, traen una, no es función, ¿ah? ¿Cómo? Traen una aplicación, tampoco es la palabra, pero bueno, el caso es que traen una función para actualizarse. Y continuamente el teléfono se te está actualizando. Y se está actualizando. Y se está actualizando. ¿Ves? Así es nuestro Dios. Dios no es un Dios viejo. Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la voz de Dios, diga conmigo, háblame, Señor. La voz de Dios marca tiempos, dispensaciones. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que está aquí en Deuteronomio 4:30 al 31. Así que en los momentos difíciles que vivimos es necesario escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 4:30. En los postreros días, ¿cuántos saben que estamos en los postreros días? Y luego dice, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Y una de las cosas que quiero enseñarte esta noche es que Dios a los primeros que le habla es a sus hijos. Mire lo que dice el pasaje. En los postreros días, cuando estés angustiado, cuando te sobrevengan todas estas cosas como las que vivimos hoy, en tiempos de enfermedad, de escasez, en tiempos de aflicción, de angustia, y que ya estamos viviendo los postreros días, dice que volverás al Señor y escucharás su voz. Si hay momento oportuno para escuchar la voz de Dios, es ahora. Porque mucha gente está desubicada y está perdiendo el rumbo. Entre tanta cosa que ocurre, entramos en confusión. No sabemos qué hacer. Entre tantas situaciones adversas, malas noticias, situaciones financieras difíciles, falta de empleo, problemas familiares. Usted dice, ¿qué hago? Pues le quiero decir algo. Dios tiene la palabra para usted. Y Dios quiere hablarle. Y muchas veces le va a hablar. No. Y dice que no es para destruirte. No es para hacerte daño. Sino para tener compasión de ti. Porque Él sabe. La Escritura dice así. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él no quiere hablarte para regañarte, Él quiere hablarte para tener compasión de ti.
¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un aplauso al Señor. Fíjese qué interesante que en el antiguo pacto Dios le habló a su pueblo Israel y Él lo llevó a través de muchas maneras, siempre invitándolos a escucharlo a Él. Y les habló de manera muy individual, como algunos hombres, como le habló a Abraham, como a Adán, que Dios le habló a Adán. Al primer hombre que Dios le habló fue Adán. A Caín, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerda? Como a Moisés, que le habla a través de la zarza. Pero la mayoría del pueblo, Dios le habló siempre a través de los profetas. Por eso es que dice que los profetas tenían siempre que hablaban, decían: así dice el Señor. Porque ellos eran la voz de Dios aquí en la tierra. Ahora fíjese qué interesante lo que dice Mateo capítulo 3 verso 17. Porque si hay alguien que debería de estar sintonizado en la frecuencia para escuchar la voz de Dios, es usted, que es hijo de Dios. Si hay un pueblo que no debería de carecer de directrices ni de una palabra en su espíritu, es usted. La mayoría de la gente cristiana es la más confundida que está. Puede ser que esté confundida teológicamente, pero también la mayoría de la gente cristiana se confunde muy fácilmente, pierden el rumbo. Mateo capítulo 3 verso 17 dice: y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Note que el Padre está hablando de su Hijo, y está hablando allí en San Juan 12:28. Mira lo que dice San Juan 12:28. Dice: Padre, estas son palabras de Jesús, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Mire qué interesante. Y me llama mucho la atención lo que dice el verso 29. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces aquí vemos que el Padre habla, y le habla a sus hijos. Este escuchó la voz, porque el hijo siempre debe escuchar la voz de su padre. Todo el que es hijo escucha la voz de su padre. Porque aquí fue el hijo el que escuchó. El resto de la gente no estaban en la misma frecuencia, porque ellos asumieron que era un trueno. Usted ve que el que no está sintonizado en la misma frecuencia asume que es un ruido. No, el que es hijo entiende la voz de su padre. Amén, amado. Pero la mayoría de la gente que estaban allí, unos decían que era un ángel el que había hablado, pero el que es hijo, sabe discernir, escuchar la voz de Dios. Por eso es que Él no le habla a todo el mundo. A los primeros que le habla de manera clara es a sus hijos. Y en este tiempo, mira, Dios no te salvó y luego te va a dejar extraviado en este mundo. Dios lo salvó a usted, pero Dios lo quiere guiar a usted. Y no lo va a guiar por señales, lo va a guiar por medio de su voz. Así que Dios habla.
Dios no es un ídolo mudo al cual la gente va y le invocan y le hacen sus peticiones y el ídolo no contesta, pero se van con la creencia de que les escuchó. Nuestro Dios habla. Dios habla y le habla especialmente a los que son hijos de Él. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues Dios te quiere hablar. Dígale al que tiene al lado: Dios te quiere hablar. Pero mire qué tremendo, que también eso es el Padre hablando, es la voz del Padre. Pero mire Hechos 9, 4 al 7. Hechos 9, 4 al 7 dice: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque esa es la pregunta con la que comienza la transformación ¿de quién? De Saulo a Pablo. Porque la primera interrogante que todo hombre necesita satisfacer es saber quién es el Señor. Y después dice: ¿qué quieres que yo haga? Pero primero tienes que saber quién es Él, y después se te dirá qué debes hacer. No es a la inversa. Dice acá: y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús. Aquí ya no es el Padre, pero aquí es el Hijo. Por eso es que allá vemos que el Padre habló, pero en estos postreros días, dice, nos ha hablado por su Hijo. Dígale al que tiene al lado: Jesús quiere hablarte. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces el Hijo, ¿a quién le habla el Hijo? El Hijo no le habla. El Hijo le habla especialmente a los pecadores. Qué interesante, ¿verdad? Que el Padre le habla a los hijos, pero el Hijo le habla ¿a quién? A los pecadores. Por eso es que allá en San Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y dice que porque tales adoradores, creo que el verso anterior dice que tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces note que el Padre busca adoradores, pero el Hijo busca a los pecadores. Y el Espíritu Santo busca los templos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces vea usted cómo el Padre anda buscando a los hijos. Pero también el Señor Jesús se busca un rebelde, un religioso, un hombre que tenía una formación religiosa recalcitrante, como Saulo. Y ahora el Señor se le aparece, porque él perseguía a los cristianos, como mucha gente piensa, que haciéndole daño a una persona. La gente se equivoca y piensan y se ponen a cuestionar a un hombre en particular, y no se dan cuenta que no es a un hombre, porque ellos no disciernen el cuerpo de Cristo. Y cuando tú no tienes discernimiento del cuerpo de Cristo, miras a la persona separada de Cristo y empiezas a hacerle daño a una persona cristiana. Y eso le ocurría a este hombre, perseguía a los cristianos. Diga conmigo: todo lo que se le hace al cuerpo, se le hace a la cabeza. Por eso Jesús, ¿a quién perseguía él? A los cristianos. Pero Jesús asumió las acciones de él como contra él y le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. No, yo estoy persiguiendo a esos cristianos.
a esos herejes. No, le dice, no, es a mí que me estás persiguiendo. Pero mire qué bueno es el Señor, que la Biblia dice que cuando Jesús le habla a él, mire tremendo esto, porque cuando él le pregunta, ¿quién eres? Y él responde, Jesús le responde a él, y le responde con el nombre, yo soy. Yo soy. Y le dice ahí, ¿quién eres? Y él respondió, ¿quién le dijo? Yo soy. ¿Quién fue en el Antiguo Testamento que dijo, Moisés le pregunta a Dios y le dice, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, ¿quién me envió a vosotros? Y le dice el Eterno, ¿cómo le dijo? Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Así que, aunque aquí era Yeshua, o sea Jesús, era el Eterno, era el gran yo soy del Antiguo Testamento. Es el mismo que habló allá, es el mismo que está hablando, nada más que está representado en el Yeshua, en el Jesús, en el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? A los pecadores les habla y es el Hijo para salvarlos de su religión, de su vida extraviada. San Juan 5:25 dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Qué lindo. Todos nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y nos habló. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Estos son los dos aspectos en el día postrero de la resurrección y también hoy, para sacarlo de la muerte espiritual. Si usted no ha aceptado a Cristo, Él está hablando esta noche y le está diciendo, yo soy Jesús a quien tú has ignorado. Yo soy Jesús a quien tú no has querido escuchar, ni voltear a ver, ni recibir. ¿Cuántas veces te ha hablado Jesús? Hay personas que Dios le habla, se suben a su carro, prenden una radio y lo primero que les sale es una radio cristiana y suena una alabanza y ahí sienten un escalofrío, sienten deseo de llorar. Y si no sé, qué raro. ¿Será que el carro tiene alguna mala vibra? Lo voy a llevar allá a doña Petra para que me le haga una limpia con ruda. Mire qué equivocada es la gente. Hay gente que prende la tele y lo primero que encuentran es un predicador. Dios le habla a la gente. Dios te ha estado hablando hace bastante rato y no le has querido oír. A menos que usted escuche la voz de Dios, va a resucitar. Pero venga acá, Hechos capítulo 13, verso 2 al 3. Hechos 13, 2 al 3. Mire lo que dice. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Aquí ya no es el Padre que habló, ya no es Jesús que habló, sino que ahora, ¿quién es que está hablando? Mira cómo dice ahí. Mientras ministraban al Señor y ayunaban. ¿Quién habló allí, hermanos? Permiso, yo creo que estoy mal. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Notemos que ellos estaban ministrando al Señor. La palabra ministrar es una palabra que en el original se dice leitorgeo. De ahí viene la palabra liturgia. Y esa palabra sugiere dos cosas o tres cosas elementalmente. Leitorgeo es una palabra que sugiere, en primer lugar, adoración. Segundo, servicio. Y tercero, es como dar ofrendas. Entonces esa palabra ministrar es leitorgeo. Mientras ellos adoraban. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo de Dios les hable? Perdón, ¿a cuánto les gustaría que el Espíritu Santo les hable? Haga lo que hacían ellos.
estaban ¿cómo? Ministrando al Señor. Ministrando. ¿A qué se dedicaba esa iglesia? A ministrar al Señor. Y dice que estaban ayunando. Porque cuando la oración no es suficiente, hay que ayunar. Cuando sientes que algo se murió dentro de ti y ya no escuchas la voz de Dios, tienes que un día abstenerte de comer y proponerte en tu corazón. Ahí está, mira, ser un servidor público, por comparación o analogía, celebrar funciones religiosas o caritativas, adoración, obedecer, ministrar. Ahí está, eso es el original. Gracias, hijo. Entonces te das cuenta que cuando ministras al Señor, diga conmigo, yo quiero ministrar al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Es tocar su corazón. Es sacar tiempo no para pedirle y dígale, yo no he venido a pedirte nada, pero he venido a ministrar tu corazón. Porque casi siempre nos acercamos a pedir, pero cuando te acercas a ministrarle a Él, cuando dices, hoy Señor vengo aquí, no es malo pedirle. Es más, Él nos invita a pedirle. Pero cuando encuentras tu delicia, el salmista David expresaba su asombro y decía, Él, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar allá, o estar en el bulevar costero, o andar perdiendo el tiempo en algún otro lugar. Es mejor un día en sus atrios. David decía, porque mejor es. Para David siempre Dios fue lo mejor. Él siempre hablaba de Dios como lo mejor, no como lo último. Él siempre decía, mejor es tu misericordia que la vida. Él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y luego él dice otra vez, es que David era tremendo, porque él dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. Tremendo, David. Qué lindo cuando tu corazón y tu mente, tu conciencia, cuando tu vida llega al entendimiento y tu razonamiento se rinden ante la superioridad de Cristo y la grandeza de Dios. Qué tremendo. Y entonces, quien está hablando a la iglesia hoy, ya no esperes que aparezca un profeta como Juan aquí, ni esperes que aparezca una zarza ardiendo aquí. Y aunque hay profetas aquí en esta casa y escuchamos lo que Dios dice, nosotros entendemos que el Espíritu Santo, porque sabe, el Padre le habló a los patriarcas, el Hijo ya habló, y el Espíritu Santo el que está hablando ahora. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando y nos dice lo que Él desea y nos expresa los deseos de Dios. Me gusta este pasaje de la Biblia que está en el Salmo 143. Dice este pasaje en el Salmo 143, verso 8. Este es el gran problema de la mayoría de los cristianos, que quieren oír la voz de Dios sin buscarlo. Dios es intencional. O sea, tú no vas a encontrar a Dios si no tienes ni la intención de buscarlo. Yo quiero que Dios me hable. Pero Dios, la búsqueda de Dios es intencional. Yo quiero comprender la Biblia. Todo es intencional. Si no tienes ni la intención, como dice ahí, ponme la otra versión porque me gusta más como lo dice. Léalo conmigo en voz alta, a ver si puede. 1, 2 y 3. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado.
Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando yo estoy orando y comienzo a hablarle a Dios con eso, el alma se me vuelve un hielo con calor. Se me derrite el alma. Se me derrite. Se me desangra el alma. Porque la mayoría de nosotros deambulamos por esta vida, trabajo, ocupaciones, viajes. Pero ya te dijo Él el camino por donde debe andar. Y la mayoría de veces Él nos libra a nosotros de tantas cosas porque nos ama, pero no porque haya una responsabilidad real de búsqueda. Casi siempre nos libra porque nos ama. Pero ¿qué tal si fuese porque hemos aprendido lo que decía David? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Hazme saber. Todo el mundo hace planes. Mañana voy para San Pedro. ¿Sabes? Los viejos tienen una frase, los viejitos: si Dios quiere. Y cuando usted oye esa frase, la toma muy como cultura popular. Pero váyase a Santiago. Váyase a Santiago. Y se va a dar cuenta que no fue simplemente una cuestión de cultura nuestra, religiosa o tradición. Algo en esos viejos decía que ellos dependían de Dios. Mamá se bañaba en el nombre de Dios. Que no me haga daño esta bañada. Nosotros como porque no había muchas medicinas, ¿verdad? Y quienes, mire usted cómo duraban esa gente. Esa madera ya no hay. A usted y a mí cualquier cosa nos dobla. Los viejitos, es más, los viejitos les ha pegado hasta el COVID y lo han superado. Y muchos otros han dado unas batallas increíbles. Y gente más joven se muere bien rápido. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Dios en sus vidas. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por donde debo andar. Santiago dice: mañana iremos, traficaremos. Dice, bueno, esa palabra no es muy buena usarla, pero mañana haremos negocios, dice otra versión, ¿verdad, Santiago? Pero luego dice: si Dios quiere. Pregúntele al que tiene al lado: ¿quién te está guiando a ti? ¿Te está guiando el Señor? ¿Quién te está influenciando a tomar decisiones? Hay gente, amado, que se mueve en su razonamiento. Otros, la presión los impulsa a tomar decisiones equivocadas. El Espíritu Santo de Dios nos está hablando. ¿Quién habla a la iglesia? El Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7 dice. Apocalipsis 2:7 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién es el que habla a la iglesia? El Espíritu Santo. Levante la mano y dígale: háblame, Espíritu Santo. ¿Quién está hablando ahora? Es el Espíritu Santo. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir ¿quién? El otro Consolador, el Paráclito, el abogado, el intercesor, el que me representa a mí y que estará con vosotros en lugar mío. Muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo es algo, y como alguna doctrina equivocada por ahí le enseñó a la gente que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Habla, siente, se alegra, se entristece. La Biblia dice: no contritéis al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo habla. Para su mente racional,
es que le es difícil a usted asociarse con el Espíritu Santo, porque usted necesita de imágenes mentales o visibles. Entonces por eso usted le habla al Padre, porque usted tiene la figura de un Padre aquí en la tierra. Usted le habla al Hijo porque hay un subconsciente histórico en usted, de que hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús. Entonces usted asiente que es verdad, y como al Espíritu Santo lo relaciona con una paloma, entonces dice, ¿cómo me relaciono? Pero eso simplemente es un emblema para representarlo, pero Él es una persona y está aquí, y Él es el que habla ahora, y Él es el que quiere hablarte, aleluya, y que te habla todas las mañanas, y que te quiere guiar, y que te va a decir de la manera más tierna, haciéndote oír la misericordia de Dios para tu vida. Aleluya, dele un aplauso al Rey. Es el Espíritu Santo el que en este tiempo le habla a la iglesia, que el Hijo constituyó. No solo es algo tierno, también nos exhorta, nos corrige, nos llama al arrepentimiento y a la santidad, nos anima a seguir adelante, nos llama a ser vencedores, a luchar, a permanecer en el Hijo de Dios, nos ayuda en la oración y en la debilidad. El Espíritu Santo es el que trata con la iglesia en este tiempo. San Juan 15:26 dice, San Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hay días que uno no puede orar. Hay días que sabe que la Biblia dice aquí, en Romanos 8:26, Romanos 8:26 es un pasaje que habla de la operación del Espíritu Santo, especialmente en la vida de oración del creyente. Y dice, de igual manera el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? En nuestra ¿qué? ¿Sabe una cosa? La palabra debilidad allí no tiene nada que ver con lo que la gente llama debilidad. La palabra debilidad allí tiene que ver con confusión mental. A ver, ¿cuántos alguna vez no sabemos ni cómo preguntarle al Señor, ni cómo entrar, ni cómo salir de su presencia? Hay días que uno no sabe ni qué palabra decir. Hay veces que uno no sabe, por el dolor que vives, por la experiencia de aflicción que estás pasando, no sabes ni cómo. Pero entonces aparece el Espíritu Santo. Hay veces que uno quiere pensar en Dios y todo lo que la mente está enfocada y concentrada en lo que estás viviendo, en tu dolor, en tu problema. Pero entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Puede ser debilidad física, dice. En el original, esa palabra debilidad tiene que ver con debilidad física, pero también tiene que ver con confusión. Hay momentos que uno no puede ni abrir la boca, pero el Espíritu Santo está intercediendo en tu mente, y el Espíritu Santo está gimiendo en tu interior. Hay veces que es tanto el dolor que no puedes dirigir una plegaria a Dios. Pero entonces el Espíritu Santo te ayuda, aleluya. Y dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Con qué? Usted se ha fijado, hermano, cómo es que el enfermo, hay veces que la gente se preocupa tanto porque el enfermo se queja. Cuando uno está enfermo, el ay siempre aparece. Ay. Y usted viene porque usted se pone nervioso. La gente se pone nerviosa y dice, deje de quejarse, abuelito, deje de quejarse, abuelita. Y le van a tapar la boca para que no se queje. Es que usted no sabe que una de las formas de liberación que trae el Espíritu Santo es a través del gemido y de la queja.
Por eso es que el gemido lo que trae es liberación. Cuando uno está orando en el Espíritu, ya ni expresas palabras de humana sabiduría, sino que tu oración es de gemido, de lamento en la presencia de Dios. Y eso solo se logra cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Solo aquellos que conocen esta profundidad del Espíritu. Claro, tú le hablas a una persona incrédula, a esos que practican el ateísmo cristiano, porque hay un montón de ateos cristianos. El ateísmo tiene una serie de expresiones que la gente piensa que solo la tiene allá afuera el que no conoce a Cristo. No, hay un montón de ateos cristianos. Y el ateo cristiano es aquel que lee algo que está en la Biblia, lo razona y no lo cree. El Espíritu Santo nos ayuda. Y estos días son días de debilidad, son días de confusión, son días donde uno no sabe ni qué hacer. Son días cuando te dan un diagnóstico y ¿qué vas a hacer? Yo oro por muchas personas. Y una de las cosas que a mí la gente me dice, me mandan o me piden oración, por favor ore por esta persona. Y me dicen a veces, ¿será necesario que le diga por qué orar? Yo le digo, no se preocupe, solo deme el nombre y voy a orar por ella en el Espíritu. Y cuando estoy orando, entonces oro en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, porque yo puedo estar orando por zapatos cuando en lo que en realidad necesitas es ¿qué? Comida. Pero Él no se equivoca. Yo puedo estar orando en mi carne por algo que tú no necesitas. Pero el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad. Ahí dice, intercede por nosotros. Y dice que Él ora conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca nos ayuda a orar en nuestra humana debilidad, sí, pero no en nuestros apetitos carnales. Él siempre va a agradar al Padre. Y va a orar de acuerdo, y va a interceder en nosotros de acuerdo ¿a qué? A lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Dice San Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Diga conmigo, estos días tengo que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque aquí dice, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Eso de vendremos, mire que habla de, Jesús está hablando del Padre, ¿verdad? Pero no menciona al Espíritu, porque ese ya vive con nosotros. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces aquí yo entiendo que Dios nos habla a través de su palabra. Dios te quiere hablar a través de su santa palabra. Cuando usted lee la Biblia, no está leyendo una historia. La mayoría de las personas quieren que Dios les hable, a veces de manera filtrada. Quieren oír la voz de manera filtrada. Que Dios le hable al pastor y que luego el pastor nos hable a nosotros. Como el pueblo de Israel. Habla tú con Dios y luego tú nos hablas a nosotros. No, Dios quiere hablar contigo. Yo quisiera que en esta noche, en tu corazón, y allí naciera el deseo de oír la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes que están aquí anhelan escuchar la voz de Dios? Hay decisiones que tienes que tomar. Hay días que se acercan que yo no te puedo prevenir, pero si oyes la voz de Dios, Él te va a decir qué decisión tomar, qué camino. Él te va a mostrar, a ver si los músicos vienen. Levante su mano ahí donde está.
Y dígale, háblame, Señor. Dígale, quiero oír tu voz. Guíame por el camino eterno. Señor, quiero escucharte hablar.